guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri bat, hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en Radio Vitoria. Hoy con un tema desconocido para la práctica mayoría de nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces, hemos oído hablar de ellos muchas veces, pero sabemos muy poco sobre ellos. La masonería. Dos invitados, a mi derecha Javier Otaola, gran maestre de la logia Manuel Iradier. Señor Otaola, Gabón, buenas noches. Gabón, bueno, habrá que hacer una corrección a ese título, porque no soy gran maestre, y el título de gran maestre no corresponde a una logia, sino a una gran logia. Pero bueno, eso lo comentaremos luego. Bueno, lo iremos comentando. Siempre son los detalles de las presentaciones. Y Alberto Gárate, socio de Eusko Ikaskuntza, investigador. Yo también, bien le vais. Y gran aficionado a la historia. Ya están viendo que estamos ante dos grandes conversadores. Señor Gárate, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y por ello, personas indicadas para hablar de ese tema del que conocemos más bien poco, la masonería. Bueno, creo, señor Otaola, incluso quien le habla, ¿no? Voy a serle sincero. No voy a decir rechazo, pero sí reservas respecto a la masonería por aquello de los rituales, esa imagen que se nos ha vendido. Quien le habla, por ejemplo, pues no le voy a decir que rechazo, pero sí ciertas reservas hacia esta realidad que hoy nos va a acercar, la masonería. Bueno, empiece a quitar tabús. Bueno, el primer tabú que aclararía mucho las cosas sería la etimología misma de la palabra. En castellano, en español, la palabra masonería ha perdido su significado originario, porque por influencia de la lengua árabe, la palabra con la que identificamos al constructor o cantero se llama albañil, como todos reconoceréis que es una palabra de raíz árabe. Pero en su origen, esa palabra se decía en castellano como masón o masonero, con Z. Los masoneros yo he leído los estatutos de la Cofradía de Masoneros de Pamplona. Los masoneros eran los canteros, los que trabajaban con el mazo. Y en la Edad Media esta cofradía de masoneros tenía una función social importante en una sociedad como la medieval, que estaba organizada corporativamente. Incluso destacaba en cierto modo sobre otras cofradías por la importancia que tiene la actividad constructiva, ¿no? La construcción siempre ha sido una actividad problemática, como te puedes imaginar, porque está asociada al poder económico y al poder político, máxime en aquella época en la que las grandes edificaciones religiosas como las catedrales o los castillos o las fortalezas militares solamente podían ser construidas por personas pertenecientes a esta cofradía de masoneros. Los masoneros tenían además en su seno una sociabilidad determinada y unas prácticas que hoy llamaríamos de construcción personal o de crecimiento personal, de una manera muy precientífica, muy premoderna, muy intuitiva, muy consuetudinaria. Estas cofradías fueron desapareciendo según fue, democratizándose y generalizándose el conocimiento constructivo. Pero en Inglaterra, país tradicional donde los haya, estas cofradías sufrieron una mutación muy peculiar, porque empezaron a admitir en su seno a personas que no eran constructores o masoneros de oficio, pero que se sentían atraídos por esa sociabilidad particular de la que te hablaba, por ese uso filosófico del simbolismo, por esa libertad interior que se ejercitaba en el seno de las cofradías o logias, y fueron incorporando a masoneros, aceptados, a masones aceptados, que eran normalmente clérigos, nobles, comerciantes, que querían participar de la vida de la hermandad sin necesidad de pertenecer profesionalmente a la misma. No era un cualquiera. No, normalmente la gente sí que tenía una cierta relevancia social, porque las cofradías, velaban porque su gremio tuviera, ese perfil, ¿no? Llegó un momento que estos masones o masoneros aceptados eran casi más que los profesionales, porque la propia generalización de otras técnicas constructivas más económicas, ten en cuenta que los masoneros trabajaban sobre piedra bruta, piedra sillar, que es un sistema de construcción muy caro. Se fueron desarrollando técnicas de más baratas, de ladrillo, de madera, etcétera, que hicieron que ya los gremios no tuvieran el control de la actividad constructiva.
Y en el 1717 tuvieron la brillante idea de reconvertir esas cofradías de masoneros o canteros en una especie de clubes en la que el simbolismo de la construcción no se aplicaría ya a la actividad profesional, sino que se aplicaría metafóricamente a la construcción del ser humano y del mundo en su conjunto. De ahí viene la raíz práctica y empírica de la masonería. Si en vez de hablar de masonería hablaríamos de albañilería especulativa, pues nos entenderíamos un poco más. Pero claro, la palabra masón se ha independizado de su origen y ser masón es como ser mormón y eso no es cierto. O sea, ser masón no es más que ser un masonero simbólico, un constructor simbólico, y trabajar simbólicamente en torno a esta tradición en el seno de una logia o taller o hermandad. Está el desconocimiento que muchas veces se le haya puesto pues un calificativo claro, secta. Bueno, yo creo que la masonería es una antisecta, aunque bueno, todo se puede vivir sectariamente, desde la afiliación a un club deportivo, a un partido político, a una pertenencia religiosa. La palabra secta, su origen también, y yendo a la etimología, que está en esclarecedora, quiere decir separado, una cosa que está seccionada o separada del conjunto. La masonería no pretende separarse de nada, sino al contrario, unirse al destino de los hombres en su conjunto, y lo que es una tradición particular, que es decir, que no tiene vocación de religión universal, ni está llamada, ni de religión a secas. La masonería es una tradición filosófica. Como definía la Constitución Europea, el Tratado Constitucional Europeo, cuando hablaba de las organizaciones filosóficas no confesionales. La masonería practica una forma de filosofía abierta a todo tipo de personas. O sea, es una especie de filosofía no académica en la que cualquier persona pueda reconocerse fácilmente, porque se trabaja con elementos simbólicos, visuales, con imágenes que nos permiten muy fácilmente reconocernos en ellas, ¿no? ¿Nos puede poner un ejemplo? ¿Cómo se trabaja en esas reuniones? Dice que con imágenes, con rituales. Bueno, vamos a ver. Para empezar, habría que dejar establecido que la masonería no tiene una unidad ideológica ni filosófica determinada, sino que es más bien un método. O sea, que la masonería se parece a una facultad de filosofía en la que caben todas las posiciones filosóficas, siempre que se defiendan con consistencia. No tiene una doctrina, pero sí una metodología. Y esa metodología es presuponer que el ser humano es un ser abierto. Quiere decir que no está hecho, no viene determinado por lo puramente dado, sino que tiene que de alguna forma reflexionar sobre su condición, y a partir de esa condición tiene abierta la posibilidad de construirse a sí mismo. De construirse buscando él mismo las herramientas y los elementos que le constituyen. En realidad, en la masonería lo único que se le entrega a la persona que entra es un grupo donde pueda compartir con otras personas su propia reflexión sobre esa construcción personal, y un ambiente, digamos, de libertad y de afecto, en cierto modo, donde puedan sentir el apoyo y la solidaridad de otros que buscan en el mismo camino y que pretenden el mismo objetivo, ¿no?, de construirse personalmente. Alberto. Bueno, y yo quiero hacer una afirmación, y es que has dicho que la masonería no tiene una orientación filosófica determinada, pero también has dicho a continuación de que la masonería parte de que el hombre no está hecho. Sí, efectivamente, ahí tienes razón, no está hecho. Entonces, es decir, perdona Javier, es decir que, por ejemplo, un carlista no podría ser masón, un comunista no podría ser masón, un ultranacionalista no podría ser masón. Es decir, cuando se configura al hombre como fruto de un pasado o fruto de una clase social, eso es incompatible con la masonería. Pues ahí tienes razón, efectivamente. No tiene la masonería no tiene una doctrina filosófica cerrada, pero es verdad que hay unos ciertos presupuestos. Digamos que yo creo que, y esto también es una interpretación mía, yo creo que la masonería tiene unos presupuestos que le acercarían un poco al existencialismo. En cierto modo hay una base existencialista en la masonería, porque el existencialismo sostiene la misma teoría: el hombre no está hecho. Como decía Machado, el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa idea de que el ser humano es una realidad abierta, de que no está concluso, de que cada uno de nosotros tiene que inventarse a sí mismo en cierto modo, es muy masónica y también muy existencialista, porque también los existencialistas decían y dicen que digamos, la existencia precede a la esencia. O
sea, nuestro estar en el mundo precede a nuestra definición. No tenemos esencia propiamente dicha, no tenemos un ser, unas instrucciones cerradas de lo que somos, sino que nos vamos inventando en la vida. ¿Saben lo que les digo? Que para ustedes está siendo la más interesante esta conversación, pero para cualquier oyente que nos esté escuchando lo hemos dormido ya. Muy filosófica. Bueno, la masonería es filosófica, te tiene que gustar la filosofía. Los periodistas somos muy pragmáticos. Usted, señor Otaola, es masón, en Vitoria-Gasteiz. Sí. Quedan los miércoles en una reunión y ¿qué hacen? Quedamos los sábados, una vez al mes, y bueno, allí nos reunimos en un local que está decorado de una manera determinada. Está decorado de tal forma que sugiere la idea de un taller de construcción. Precisamente nosotros adoptamos una especie de rol cuando entramos en la logia. Adoptamos el rol de constructores. De hecho, nos ponemos un mandil, unos guantes y incluso usamos unas herramientas. Por lo menos las tomamos en la mano, ¿no? Jugamos a ser constructores. Una paleta, bueno, una paleta no sería un mazo. El mazo del cincel, la escuadra y el compás serían los elementos. Tenemos que hablamos de construcción, pero al viejo estilo canteril, al viejo estilo mazonero, no de ladrillo y argamasa, sino de piedra y de piedra sillar. Lo ha contado, sí. Entonces, bueno, está todo decorado, sugiriendo esa idea del taller. ¿Pero decorado? Decorado, sí, tiene, bueno, pues en el suelo tiene una especie de plano que pretende representar un edificio en construcción. Hay unas herramientas en el suelo, digamos, al fondo. Es al mismo tiempo un taller y un pequeño microcosmos, porque también representa el mundo. De hecho, el techo está azul, es azul, como representa el cielo, y cada uno de los puntos del taller representa un punto cardinal. El oriente, el occidente, el sur y el norte. Y cada hermano masón o hermana, porque nuestra logia es mixta, se sienta en el lugar que le corresponde. ¿Cuántos son, más o menos? Nosotros somos en este momento unos 20. Hemos sido algunos más, pero nuestra logia ha dado a luz otras logias. Ha dado a luz una logia en Donosti y una logia en Bilbao, o sea que en este momento tenemos una en cada territorio. Esos son los que se querían mover el sábado y marcharse a Bilbao, Donosti, a dar una vuelta. Bueno, tuvimos gente que venía desde Donosti, gente que venía desde Bilbao, pero claro, cuando ha habido ya un grupo suficientemente amplio, ellos se han constituido en logia en particular, entonces hemos perdido esos miembros. Bueno, a lo que te iba diciendo, estamos todos fuera, la logia está a oscuras, solamente hay una pequeña luz, y vamos entrando por orden, y el primer trámite, digamos, que se cumple en logia es lo que se llama la apertura de los trabajos. La apertura de los trabajos es un acto por el cual, digamos, nos convocamos a una cosa que se abre, a un encuentro que va a tener lugar. Y ese ritual de apertura consiste en ir encendiendo las luces paulatinamente hasta que todo el local esté iluminado. Entonces ese encendido pues tiene una parsimonia, se va haciendo con una música o con unas invocaciones a la sabiduría, a la fuerza, a la belleza. Aquí tienen un técnico de luces. Naturalmente. Se trata, digamos, de dejar claro, de establecer ese umbral entre el mundo de fuera que pretendemos olvidar durante ese rato y el mundo que queremos crear en el interior de la logia. Bueno, una vez que se abren los trabajos, bueno, el tipo de reunión es un poco el de cualquier reunión. Se leen despachos de secretaría, se leen trabajos de arquitectura. Nosotros llamamos trabajos de arquitectura a las planchas o documentos que un hermano escribe para leer en logia y para comentar con los demás hermanos. Y ahí, por ejemplo, dice, tenía una semana con el alcalde, yo que soy defensor. No. Nosotros normalmente hablamos de cosas de tipo general. O sea, el contenido de una plancha puede ser, normalmente tiene un toque filosófico, histórico, a una investigación. Depende un poco también de la personalidad de cada hermano, ¿no? Hay unas planchas preceptivas que todos debemos realizar, de carácter simbólico, sobre el simbolismo de la construcción normalmente, y luego otras libres, pues que pueden ser sobre una película, sobre un viaje, sobre una experiencia personal, el cambio climático, sobre cada lo que hace. Normalmente de todas se pretende orientar los trabajos de un curso son con una temática común para evitar una dispersión, pero bueno, eso también depende del estilo de trabajo de cada taller. Esas planchas de arquitectura se leen, se comentan, aunque no se someten a votación ni dan lugar a ningún tipo de consigna, ni pretendemos con esas planchas ponernos de acuerdo en realidad. O sea, se trata de que cada uno se muestre a sí mismo relatando un poco cómo ve el mundo y cómo ve las cosas, pero no se pretende llegar a una conclusión determinada. La logia no es un grupo de acción, es un grupo de reflexión. Y después de este acto de lectura de planchas, pues se procede al cierre de la logia, que tiene sentido inverso. Se van apagando las luces,
se van haciendo otra serie de invocaciones y al final nos salimos todos del taller y normalmente concluimos con un agape, una comida, una cena, donde nos relajamos después del trabajo. ¿Y con qué salen de esa reunión que al entrar no tenían? Bueno, pues en realidad cada reunión en sí misma no es nada. Esto es como el trabajo del cantero. Cada golpe de mazo sobre la piedra en sí mismo no es nada, es una pequeña muesca que tú haces en la piedra. Lo que le da sentido y lo que tiene fuerza transformadora es el proceso, es el tiempo en el que tú vas, digamos, tratándote con esas otras personas, intercambiando con ellas tus puntos de vista. De alguna forma la logia te permite salir un poco de tu propio universo y entrar en el universo de otros, con ese pacto previo de respeto mutuo, y ver cómo y vas viendo cómo el mundo se puede ver de muchas formas, cómo hay mucha gente maravillosa que no ve las cosas como tú, que no tiene la misma ideología que tú, que no tiene la misma religión que tú, y que sin embargo es gente estupenda. Así que en realidad te acostumbras a tratar con gente con la que no tratarías de ninguna manera si no fuera por la masonería. En realidad es una especie de encuentro permanente con otros que son distintos que ti, pero sin embargo comparten contigo esa vocación constructiva. Y eso con el tiempo sí que va produciendo un efecto. Te va haciendo más sabio, más prudente, más cauteloso a la hora de juzgar a otros. Te vas dando cuenta que todo es mucho más complicado de lo que parece. Voy a ser muy bruto, ¿eh? Sí. Esto ya lo hacían los chiquiteros, pero esos se agarraban unas cogorzas tremendas. Bueno, nosotros no pretendemos enmendar la plana a nadie, cada uno que haga lo que quiera, así que... Porque la cuadrilla, pues también es no, parte de esto, ¿no? pero la cuadrilla tiene una afinidad espontánea. Digamos que la cuadrilla parte de un vínculo espontáneo de afinidad que no existe en la masonería. En la masonería, en realidad, aparte de esos valores comunes que son muy genéricos, hay diferencias generacionales, educativas, diferencias culturales, diferencias ideológicas muy grandes, que son las que son más difíciles de saltar. Claro, relacionarte amistosamente con alguien que es como tú, que va del mismo club de fútbol que tú, que el mismo partido que tú, y que fue al mismo colegio que tú, es mucho más fácil que hacerlo con alguien que no tiene nada que ver contigo, más que ese proyecto constructivo común. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, hay cuadrillas por ahí muy diversas, ¿eh? Bueno, bien, la cuadrilla en nuestro entorno saltaba las ideologías. Bueno, saltaba, espero que siga saltando. Bueno, pero en la cuadrilla hay siempre tabúes. Sí. Yo creo que la masonería no. Ajá. Bueno, la masonería tiene también algunos tabúes. Por ejemplo, en logia no se puede disputar de religión ni de política. ¿En qué sentido? La logia que pretende un trabajo unitivo entre personas que están, digamos, dispersadas por la vida real, no permite en el seno de la logia un debate partidario sobre elecciones determinadas, sobre un partido político u otro, ni críticas confesionales sobre una confesión u otra. Se puede hablar en un sentido general de política. Bueno, si hablas de la libertad humana, pues en cierto modo estás hablando de política, pero no en un sentido partidista. Si estás hablando del sentido de la vida, pues estás hablando en cierto modo de una perspectiva religiosa, pero no estás hablando del catolicismo, del budismo o del yo que sé, del adventismo del séptimo día. Es decir, que estás planteando, pues, lo bueno que tiene la masonería es que también te permite una reflexión sobre temas de una profundidad que no son habituales en el seno, digamos, en el mundo exterior. Si tú hablas de otras cosas en tu cuadrilla, te tachan de pedante, de cursi, y digamos, yo creo que duras un minuto. En masonería se puede hablar de cosas que no se hablan normalmente fuera de la logia. O sea, toda la metodología masónica te aboca a una reflexión filosófica. Lo que pasa es que no en términos académicos, pero en cierto modo la masonería considera que todo ser humano es un filósofo, quiéralo o no, y de una manera o de otra tiene que responder una serie de preguntas que son filosóficas. Alberto, estos señores, no hablo del señor Otaola, sino de la historia, la masonería, han sido muy influyentes a lo largo de los últimos siglos. ¿Dónde? No sé, en Inglaterra hablaba, en Francia, en España, en Euskal Herria. Bueno, yo creo que en Euskal Herria no han sido muy influyentes, ¿eh? En España se dice que de los 458 diputados de las Cortes Constituyentes de 1931, el 40% eran masones. Yo no creo que fuesen tantos, serían la mitad, ¿eh?
está bien, Pero bueno, bien. Tampoco eso significa nada, porque el 100% eran bautizados católicos, y sin embargo eso tampoco significa nada. Entonces que esa condición masónica lo único que significaba es que tenían una adscripción liberal profunda, ¿no? En España la práctica totalidad de los masones han sido liberales. Yo diría que el 100%. Pero concretamente en el año 31 están muy polarizados en determinados grupos políticos. No hay prácticamente masones socialistas, no hay masones de derechas, hay mucho masón radical y radical socialista. Lo que después sería la Unión Republicana, que era, digamos, el partido más moderado del Frente Popular. ¿Y eran comunistas? Porque antes No. Comunismo y masonería, en mi opinión, son incompatibles. ¿Estarás de acuerdo, no? Bueno, no solamente estoy de acuerdo, sino que lo dijeron los comunistas. Hubo una declaración de la Comintern que declaró, que hizo expresamente incompatible esa afiliación en los años 30 en Europa. O sea, no eran ni socialistas ni comunistas no, en el caso del 31. Bueno, es que comunistas del año 31 habría uno o dos diputados, no más, Socialistas sí hay socialistas masones. Por ejemplo, Fernando de los Ríos, el más importante. Fernando de los Ríos, un diputado de Guipúzcoa también. Eduardo Velasco. No. Usabiaga, que no sé si era republicano, y el otro, uno de Tolosa. En este momento no me acuerdo su nombre. Emilio de Francisco. Sí, es cierto. Y luego un tío abuelo mío que se le acusó de Luis Araquistén, que se le acusó de masón, pero no lo era. Pero es que en realidad lo que se ha tenido en la masonería es gente muy cualificada. En el mismo Álava, por ejemplo. Muy probablemente el general Álava era masón. Sí, o sea, era masón. Era masón, ¿no? Era masón, se hizo masón en Inglaterra. Pero bueno, de todas formas, sí, eso es cierto. Sí. Y luego, por ejemplo, se habla de que era masón el obispo de La Habana. No está probado, Landa y Díaz de Espada. Pues, en La Habana puede pasar cualquier cosa. Este era un ilustrado, es un hombre que pretende combatir la esclavitud, apoya al primer autonomista cubano de Varela, al cual le citó Fidel Castro cuando fue el Papa, es profundamente antijesuita, patrocina el culto de San Prudencio, en oposición, claro, a San Ignacio de Loyola, y financia la construcción de la Casa del Santo en Armentia, que hay gente que dice que tiene decoración típica. Tiene un aire masónico, sí. Claro, pero eso puede ser una casualidad. Puede ser una casualidad. La masonería, ya digo, que como está vinculada a los orígenes gremiales de los canteros, bueno, pues tiene un regusto por todos los elementos arquitectónicos clásicos, por las columnas, por lo que ha sido, digamos, el imaginario de este gremio, ¿no? Y puede haber muchas coincidencias. La famosa Casa del Santo. Sí. La famosa Casa del Santo, sí. Además, por ejemplo, curiosamente, introduce la viruela en Cuba, llevando niños del hospicio de La Coruña inoculados. Es un progresista, eso no hay ninguna duda. Porque yo creo que la gente tiene que saber que sí ha habido obispos masones y generales masones. Pues claro. Sí. Y en el siglo XIX muchísimos, porque los militares, gracias a la Revolución Liberal, pues no necesitan ser de la nobleza. El tercer estado puede acceder a los grados de oficiales del ejército, y el ejército hasta la Restauración es un ejército más bien progresista. Y hay hasta 1870 aproximadamente hay muchos militares masones. ¿Cuál fue el problema de Francisco Franco, del dictador, con la masonería, Alberto? Esos discursos a los que tenemos casi 40, pero nos quedan recuerdos de la niñez. Bueno, no es la niñez. Franco. El último discurso que hizo en vida el dictador mencionó la masonería en la Paz del Oriente, en el año 75, poco antes de morir. Pero bueno, yo creo que la masonería jugó en la propaganda franquista el mismo papel que los judíos en la propaganda nazi. Los masones fueron los judíos del franquismo. Fueron ese chivo expiatorio, esa imagen, digamos... ¿Bajo qué argumento? Bueno, en principio hay dos argumentos muy típicos. La masonería se identifica plenamente con la Segunda República, con la legalidad democrática de la Segunda República, y por tanto, si yo doy un golpe contra la Segunda República, naturalmente tengo que cargarme a los que apoyan a esa institución. Entonces, es evidente que la masonería, por su convicción democrática y por su lealtad a la legalidad republicana, era un enemigo a batir.
Y segundo, la masonería ha tenido siempre una relación tormentosa con la Iglesia Católica porque ha propugnado un pensamiento liberal, libre, y eso, bueno, pues en los países de tradición católica nunca ha sido muy bien visto. La masonería ha sido acusada por el catolicismo de ser una corriente relativista, anticristiana, anticatólica. A pesar de obispos que nos comentaba Alberto. Bueno, decir que la masonería es anticatólica es como decir que la filosofía es anticatólica. Hay filósofos anticatólicos y hay filósofos católicos. Es decir, que esto es como una facultad de filosofía, hay de todo. La masonería no establece un pie forzado de orden religioso, de tal manera que tú puedes tener una reflexión autónoma en ese terreno. Yo personalmente me considero cristiano, a mi manera, reconozco que un poco herético, porque el cristianismo es como una infección que uno coge de niño de la que no se cura nunca. Entonces, lo único que te cabe es gestionarlo más o menos. Pero bueno, la masonería admite a personas que sean cristianas o que no lo sean, que sean católicas o que no lo sean. La masonería considera que la condición humana, la reflexión sobre el ser del hombre es previa a cualquier interpelación religiosa, sino que todo ser humano tiene que reflexionar sobre sí mismo con carácter previo a cualquier opción religiosa o ideológica. ¿Y fueron perseguidos durante el franquismo y de qué manera, Alberto? Hombre, pues hubo una ley especial que era la ley de represión de la masonería y el comunismo. Se llegó a haber, yo creo que unos 80.000 juicios. Cuando nunca hubo más de 6.000 masones en toda España. O sea, que hubo mucha gente a la que le impuraron por masones. Bueno, pues porque la gente asocia, si una persona mantiene posiciones liberales o tiene simpatías ilustradas, pues ya le ponen la etiqueta. Las dictaduras funcionan un poco a bulto, o sea que no hacen finura intelectual a la hora de definir a sus adversarios, sino que todo va en el mismo paquete. Se dice que gracias a esa ley tenemos el Museo Lázaro Galdeano, no sé si será verdad o no, porque se habla que Lázaro Galdeano era masón, sí. Le perdonaron con tal de que regalase al Estado sus fondos. Pero bueno, quiero contar una anécdota que aquí en Vitoria puede ser interesante. Los problemas de don José Miguel de Barandiarán tienen mucha relación con la masonería. Se lo he contado antes a Javier. Curiosamente, sí. ¿Qué problema? Bueno, don José Miguel de Barandiarán era un integrista, como eran todos los curas de los años 20 y 30. Seminario de Vitoria, por cierto. Seminario de Vitoria, dividido entre, digamos, grosso modo, entre nacionalistas y carlistas. Don José Miguel no se situó nunca en ni un lado ni en otro. Era de familia integrista, como era lo habitual en el Goierri rural. Entonces, los Oriol, es decir, el pensamiento alavés, le encarga a don José Miguel Barandiarán que escriba sobre los masones. Y hace, desde su conocimiento, un artículo o varios artículos pues neutros, porque al mismo tiempo era un positivista, y a partir de entonces, digamos, la derecha no nacionalista le coloca en el punto de mira, y empiezan son problemas. Por esos artículos. Ese es el comienzo. Por ser poco rabioso contra por ser poco rabioso. Sí. Porque don José Miguel Barandiarán era un hombre muy honrado, y muy con espíritu científico, sí. Fíjate, por ejemplo, que se atreve a hablar en una apertura de curso en el Seminario de Vitoria sobre el origen de la Tierra, pues en cientos de miles de años, cuando cuando en realidad se seguía pensando que la Tierra tenía como 5.000 y pico años, es decir, y contando Pero claro, si él lo de la Biblia. Si él estudiaba lo que pasaba y los movimientos humanos y los movimientos... Pero fue valiente, otros se hubiesen callado. 50.000 años, pues no, por mucho cura que fuera, pues no podía aparecer allí y decirle a sus compañeros, pues hace 5.000 años, que hace 5.000 años, en las cuevas que él estudiaba allá... Y desconocía ese detalle de Barandiarán. Sí, lo sabía, pero vamos, me cuadra con el perfil del personaje y bueno, en cierto modo le honra. Yo creo que ese valor para decir la verdad que uno ve, que uno conoce, que uno sabe, que uno piensa, creo que es siempre plausible. ¿Y por qué nos ha llegado a los que no nos hemos dedicado a estudiar la masonería esa imagen tan oscura, incluso a veces tan negativa de la masonería? ¿Solo es culpa de Franco? Bueno, para empezar, yo creo que tenemos una imagen negativa de casi todo. Dime tú de algo que tengas buena imagen.
de las empresas, de la banca, de la prensa, de la abogacía, de la medicina. Buena imagen tiene el defensor del vecino. Bueno, el vecino por supuesto que está posicionado, pero yo creo que en general nadie tiene buena imagen. No sé si la Cruz Roja o la Madre Teresa de Calcuta, pero también depende de donde preguntes. Tú pregunta en la Cuchilla qué imagen tiene el obispado, o pregunta en fin, o qué imagen tiene la banca. No se me escape, señor Otaola, algo malo habrá. Algo malo no, algo mal habrán hecho. No, por supuesto que hemos hecho una cosa mal. Primero porque en general la gente no se toma el esfuerzo de analizar las cosas, y es lógico, todo el mundo tenemos demasiada información en la cabeza y no podemos hacer un análisis fino de todo. Pero en general la gente tiene mala opinión de todo. Yo no conozco ninguna institución de la que se tenga buena opinión. Y luego, segundo, la masonería es una institución muy fácil de digamos, de distorsionar o de ridiculizar, porque es una institución, sobre todo entre nosotros, que no tiene que no ha tenido un éxito social como en Inglaterra o en Estados Unidos, sino que se ha posicionado normalmente en grupos ideológicos muy determinados, en la tradición liberal. La tradición liberal en España ha sido una tradición muy sufriente, digamos que casi siempre ha recibido palos. Y muy pequeña. Por eso, muy pequeña. Entonces, bueno, lo lógico es que la masonería haya tenido esa mala opinión. Y luego, bueno, pues la masonería tampoco es una institución que haya sabido, hasta la fecha, presentarse a sí misma de una manera adecuada, eso es cierto. Pero bueno, y luego tampoco se puede gustar a todo el mundo. Yo creo que no es obligatorio que la masonería guste a todo el mundo. Yo admito que a alguien la masonería no le guste. Es más, hay cierto tipo de rechazos que me parecen lógicos. O sea, yo comprendo que ciertos integrismos rechacen la masonería. No se puede gustar a todo el mundo, ni siquiera a Juan Pablo II. Aún así, señor Otaola, por ejemplo, no todos los masones pues son dados a decir públicamente que lo son. Por supuesto. Las explicaciones dadas desde la masonería muchas veces han sido más bien reducidas. En ese sentido, casos como el suyo son los menos. En un entorno como el nuestro, pequeño, el de Vitoria-Gasteiz. Bueno, pero es que eso, la masonería en cierto modo respeta. Querer explicar la masonería, por qué uno es masón. La masonería respeta la libertad personal de cada masón o masona de dar a conocer su condición. No tiene, en esto no es más que no hace más que seguir el artículo 16 de la Constitución española, que reconoce el derecho a la libertad de conciencia y a la reserva. Es decir, nadie está obligado a declarar sobre sus condiciones filosóficas, religiosas o políticas. Es una cuestión que queda al albur de cada uno. La masonería como tal, como institución, debe hacer ese trabajo de explicación y de imagen, pero bueno, también hay que reconocer que no se puede gustar a todo el mundo. Yo creo que uno a partir de cierta edad ya asume que no va a gustar a todo el mundo y no va a poder ir pidiendo perdón porque no guste a unos o a otros. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son como son y no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras la prensa tiene peor imagen que la masonería, te lo digo para que te vayas preparando. Ataca, ya hace bien el señor Otaola, y yo no le niego lo de la prensa, y merecido, lo tenemos en muchos momentos. Lo de la mala imagen de la masonería, Alberto, ¿es desconocimiento, falta de cultura? No, yo creo que actualmente no existe ni buena ni mala imagen de la masonería, No hay imagen. La masonería actualmente, creo que es un fenómeno minoritario, extremadamente minoritario. Lo confirmo. Lo confirmas, ¿verdad? Más que en los años 30. En los años 30 sí había una mala imagen de la masonería por parte de los impresentables, fundamentalmente. La masonería es también, la imagen es muy relativa, va por barrios. La masonería tiene buena imagen en ciertos sectores liberales, en las tradiciones ilustradas, en los países donde hay una tradición masónica fuerte. Pero claro, si vas a preguntar a ciertos lugares, pues te van a decir que no, que la imagen no es buena. Eso, la imagen también va por barrios. Yo personalmente, que me daba a conocer como masón hace muchos años, nunca he notado ninguna... no he tenido ningún problema que yo sepa, salvo que haya habido alguna conjura oscura a mis espaldas de la que no me he enterado. Y yo, digamos, que he dado cuenta de lo que soy. Hombre, sí que hay un detalle, yo creo, señor Otaola, que será. Yo estoy siéndole muy sincero, porque a uno le gusta como ser sincero. Pero claro, cuando uno habla, por ejemplo, del defensor del vecino, o antes incluso de que usted fuera defensor del vecino, pues Javier Otaola es masón. Hombre, esto no es como lo de... Y es del Athletic, que eso no se suele comentar. Porque hay muy pocos. Es masón. Claro, sí. Yo creo que si en vez de ser masón, yo creo que sería a otra cosa rara. Ser masón es una excentricidad, eso es cierto. Es una cosa rara, extravagante, si me apuras, en nuestra sociedad. Pero bueno... sí, es como una palmera en Aizarna, ¿no? Claro. Como ese Giguren. Eso, entonces, bueno, pues es cuestión de asumirlo y ya está, ¿no?
Bueno, ese toque de política totalmente actual. No, pero quería decir que fue impopular. ¿Cómo ha dicho? ¿Como una palmera? En Aizarna, al igual que Guiguren. Aizarna es una aldea de Guipúzcoa cercana a Cestona. ¿Y Guiguren es de ahí? Guiguren es de allí. Y es trabajante como una palmera. En Aizarna. En Aizarna, Es muy raro que en un ambiente rural pues salga un cualificado miembro del Partido Socialista. Con eso quería decir. Pero bueno, he dicho que era impopular entre los impresentables porque, claro, hemos hablado de una ley contra la masonería y el comunismo. Pero ¿qué nos hubiese parecido que la ley fuese contra el protestantismo y el comunismo? Se les hubiera podido ocurrir, ¿eh? Y de hecho yo, por ejemplo, he estudiado en el bachillerato que no hay que hablar con los protestantes o cismáticos. Por supuesto, con el resto muchísimo menos. Cuando mi tío abuelo, un tío mío suizo, se casó con mi tía de Beasain, ¿Era protestante tu tío? Era protestante, se había casado por lo civil con una católica, es decir, el matrimonio no era válido para la Iglesia Católica, el expediente duró, creo recordar, que 2 años. Pero fueron verdaderas multitudes a ver la boda, porque decían que al ser mi tío protestante se iba a casar dándole la espalda a la Virgen de la Asunción. Es que eran momentos terroríficos. ¿De qué año está hablando? Del año 48-49, porque Suiza no rompió las relaciones con Franco. Ni Suiza, ni Argentina, ni el Vaticano, ni Portugal. Cuando la retirada de embajadores que decretó la ONU. Por acercarnos ya, pues nos quedan más o menos unos 10 minutos, Gárate y Otaola, y vamos a acercarnos un poco más con lo que decíamos en las presentaciones, intentar conocer un poco más de la masonería. ¿Qué es un gran maestre? ¿Qué es una logia? Bueno, la masonería se organiza en grupos locales, que se llaman logias, o también talleres. La logia de Vitoria se llama Manuel Iradier, en honor del insigne explorador que fue masón. Se hizo masón en la logia Victoria de Vitoria, junto con uno de los hermanos Herrán, con Fermín Herrán, que también era masón. La logia es el grupo donde se desarrolla el 80% de la vida masónica de una persona. Pero las logias se federan en territorios, y cuando se federan, a esa federación le llaman gran logia. No porque sea muy grande, sino porque se refiere a un territorio más grande. Y todos los cargos de la logia se reproducen en la gran logia con el nombre gran. Entonces, en vez de venerable maestro, hay gran maestro. En vez de tesorero, hay gran tesorero. En vez de secretario, hay gran tesorero. Pero no por, gusto por la pompa, sino porque se refiere a ese ámbito territorial. Oye, pero hay jerarquías entre la gran logia y las logias. Vamos a ver, lo que hay... ¿Hay relaciones jerárquicas? Sí, hay relaciones jerárquicas en el sentido de que si la logia quiere seguir manteniendo su pacto federativo con la gran logia, tiene que respetar los reglamentos. Entonces hay una serie de requisitos en cuanto a información, documentación, exhibición de... Las logias funcionan con una carta patente, es como una especie de franquicia, si me apuras. En cierto modo, la masonería inventó la franquicia antes de tiempo. La gran logia le otorga a la logia local una patente que le permite trabajar bajo sus auspicios, y le da una serie de indicaciones, como las franquicias hacen, de cómo debe ser la decoración de logia. O sea, le indica el método de trabajo que tiene esa gran logia. Si una logia, por razón que sea, no está a gusto en esa gran logia, pues se puede ir a otra. Pero mientras esté en la gran logia, tiene que respetar tiene que obedecer los reglamentos de la gran logia. ¿Y qué diferencias hay entre gran logias? Pues hay bastante diferencia. Por ejemplo, en España hay 2 grandes logias a nivel territorio nacional, estatal, que serían la Gran Logia de España, que es una obediencia de estilo inglés, por decirlo así, que a su vez tiene carta patente de Londres, y por tanto Londres les somete a una serie de indicaciones. Por ejemplo, no admiten mujeres en las logias. ¿Más clásica, digamos? Pues sí, más conservadora, más tradicionalista. Por ejemplo, hay una exigencia, hay una interpretación, así como el simbolismo de la construcción que nosotros utilizamos en logia, lo admitimos que se interprete libérrimamente por los miembros. Por ejemplo, nosotros tenemos un símbolo en la logia, que es el gran arquitecto del universo, que aparece ahí con un ojo triangulado que decora el oriente. Ese símbolo en nuestra logia se interpreta lo interpreta cada uno a su manera. Para un cristiano será el dios de los cristianos, para un deísta será el gran relojero, para un musulmán será
Y para un ateo será, pues, digamos, yo qué sé, la dialéctica de la historia o el desenvolviment del Big Bang, pero no tiene una definición doctrinaria. Sin embargo, en el seno de la Gran Logia de España sí existen unas indicaciones interpretativas que son vinculantes. Tiene que ser un Dios revelado, de cualquier religión que sea, pero tiene que ser un Dios revelado. No se admite el ateísmo, por ejemplo, o el agnosticismo. Es decir, que tiene que ser cristiano o judío o musulmán. O budista, o sea, cualquier tradición religiosa de las reconocidas en el mundo. Incluso hasta el deísmo, pero bueno, eso ya depende un poco de cada país. En Inglaterra, desde luego, se interpreta en términos bastante bíblicos casi, ese gran arquitecto. El hecho de que se interprete ese simbolismo de una manera determinada, claro, condiciona un poco también el tono espiritual de la logia, ¿no? Tiene una carga mayor o menor. Y luego la presencia de la mujer, básicamente, serían los dos elementos que separan. Luego también hay grandes logias de ámbito solo territorial, por ejemplo, el Gran Oriente de Cataluña, que es una iglesia muy nacionalista en ese sentido, pues tiene una vocación de trabajar solo en Cataluña, trabaja en las dos Cataluñas, solo en catalán, tiene, digamos, un compromiso un poquitín político, en cierto modo, con el catalanismo. Aquí no hay euskal masonería. Bueno, aquí nosotros tenemos en nuestras logias gente que es nacionalista, socialista, bueno, del PP no sé si tenemos alguno, pero había alguno de UA, o sea que digamos que hay gente desde la derecha a la izquierda, desde el españolismo al nacionalismo, porque en realidad esa cuestión no es central en el debate de manera masónico. Precisamente lo que pretendemos es que sea central otra cosa, y pretendemos trascender esa barrera ideológica. Me ha parecido curioso lo que antes ha Pero comentado. sí hay un colegio vasco de maestros masones, hay una instancia territorial en la que los maestros de los tres territorios de la comunidad nos juntamos de vez en cuando para pensar en masonería en los valles vascos, como decimos nosotros, en términos, digamos, de territorialidad, pero bueno, sin otra pretensión. Me ha parecido curioso lo que antes a micrófono cerrado comentaba Gárate sobre la Unión Artesanas, la Sociedad Gastronómica de Donosti, que puede tener cierta relación con la masonería en algún momento de su historia. Bueno, yo creo que no tendrá más relación que el hecho de que quizá alguno de sus fundadores lo fuera, y hay algunos elementos simbólicos que se utilizan en la Unión Artesanal que tienen un gusto masón. También puede ser una casualidad, si es que creemos en las casualidades, ¿no? Además, no tiene más importancia que esa. O sea, es posible que alguno de los fundadores históricos fuera masón. Pero yo quizás el interés por lo de artesanos, no sé si la Unión Artesana viene por algún gremio artesanal. Seguramente vendrá de alguna tradición gremial. Bueno, en realidad eran unión de artesanos, pero de artesanos liberales, porque las sociedades gastronómicas, en contra de lo que se piensa ahora, es una fundación liberal, al igual que la Tamborrada de San Sebastián. La masonería, si estamos hablando de liberales, ¿qué tal mercado tenía en la Vitoria de hace, en la Vitoria del 31, que antes comentabas 31? Pues ahí, lo publicado en el diccionario Auñamendi, se habla de la existencia de masones. Fueron encausados aproximadamente 12. Isaac Puente, que no fue encausado porque lo fusilaron antes, claro, los hermanos Castresanas, Isaac Puente, médico de Maestu, los Castresanas, que eran comerciantes, una Price, etcétera. Están aquí en el diccionario de Ñomendi. Sí. No quiere decir que todos lo fuesen, Ya. Pues bien puede ser que los Castresanos radicales socialistas posiblemente sí. Tampoco era la sociedad donde tenía mayor posibilidad de cultivo, la masonería, la vitoriana. Hombre, evidentemente no. Indudablemente Vitoria no es Pamplona, no está tan asilvestrada como Pamplona, pero es una ciudad donde incluso los republicanos eran de derechas, con poquísimas excepciones, donde prácticamente no había socialistas, donde sí había anarquistas, pero era una sociedad muy conservadora. Así que, por ejemplo, Gárate, que conoce bien Eibar, más masones en Eibar que en Vitoria, por aquello de... No tengo ni idea. No me consta que en Eibar hubiera... No, le digo por lo de la sociedad más industrial, al menos. Normalmente el masón es un ilustrado y tiene un cierto nivel económico. Sí, abunda más en las clases medias. Eso es. Hay muy pocos obreros masones. Bilbao. No, ya me he dado cuenta por los apellidos. Sí. Y Bilbao sí que había una logia, la logia Goethe,
Y yo creo que, de verdad, tampoco soy especialista en esta historia. Lo siguiente, aquí los buenos trabajos en esta materia los hizo en la Fundación Ancho Sabio Rodríguez de Coro, que es el autor de la voz en el Diccionario de la Uña Media también. Claro, yo si me presento ante la logia Manuel Adier, no digo ahora, porque probablemente ahora digo yo que esto estará más o menos salvado, pero a lo largo de la historia, pensando que la logia Manuel Adier pues existiera hace décadas, y digo, Tomás González de Viñaspe, trabajador de Forjas Alavesas, ¿me dejan entrar? Por supuesto que sí. Bueno, eso no sigue ni un metro ni un demetro. Nosotros hemos tenido montadores de la Mercedes, unos cuantos en la logia. Pero ahora la historia. Eso ya no lo sé. Pero no te puedo dar respuesta. Un obrero, sin más. Sí, en todo caso, ha habido obreros en masonería, quizás no es sociológicamente el grupo más abundante. Incluso en el ámbito anarquista hubo algunos anarquistas famosos, como Anselmo Lorenzo, que también que era obrero, pero era un pequeño profeta en su ambiente, que sí fueron masones. La masonería en realidad Isaac Puente, por ejemplo, que se le acusó de masón. Pero el mundo socialista y el mundo anarquista sociológicamente se parecen muy poco. Sí, y luego el anarquismo es continuador del artesano. Sí. Y luego la masonería tiene una vocación interclasista que también hace difícil su adscripción a grupos ideológicamente muy ideologizados, ¿no? Y el socialismo de los años 30 era no tenía nada que ver con el socialismo de ahora, era heavy metal comparado con digamos que los años 30 fueron unos años de tensiones ideológicas muy duras. Pues ahí tenemos que dejarlo porque el tiempo se nos ha terminado. ¿Le ve futuro a la masonería en la sociedad del siglo XXI y en la Europa occidental, o depende también de la tradición que ve? Yo, y en esto soy un poco egoísta, en lo que a mí respecta y en lo que yo conozco de la masonería y en lo que a mí me gusta la masonería, en las reuniones de los sábados, le veo mucho futuro. Yo estoy encantado con la masonería que tenemos, con la sociabilidad que practicamos y con ese juego de encuentros que ponemos en marcha todos los meses, y creo que eso existirá siempre. Mientras el ser humano se haga unas determinadas preguntas y no se conforme con las respuestas, digamos, prêt-à-porter que le dan las iglesias o la sociedad, y busque por su cuenta, habrá siempre masones, con este nombre o con otro. No sé si le veo o no le veo Alberto Gárate en un futuro dentro de una logia. No, sinceramente ¿Por qué en lo personal no, Alberto? Porque a mí no me gustan los rituales, de la misma manera que jamás seré monárquico. A pesar de que sí, que en alguna ocasión te he escuchado declararte liberal, por ejemplo. Sí, eso por supuesto. Pero esto de los rituales no los compartes, no... No me hacen tilín, Como todos, ¿tienes afición o no tienes? Alberto Gárate le hace tilín otras cosas, como por ejemplo recorrer Álava cada fin de semana y conocer un poco más de nuestra historia. Pues Javier Otaola, Alberto Gárate, a los dos, muchas gracias. A vosotros. Y para terminar, Euskal Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en colaboración con la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País, ha organizado unas jornadas congresuales en homenaje a Micaela Portilla. Las jornadas se van a celebrar los días 21, 22, 23 y 24 de febrero en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el Parque de la Florida. Para inscribirse en las jornadas o solicitar información deben ponerse en contacto con la Secretaría de las Jornadas en el número de teléfono 945 23 15 52 945 23 15 52. Datorren azuruan hemen egongo era berriz, Euskal Ikaskuntzaren mai inguru berri batian, non eta Radio Vitorian. Aio!